Es momento de entrevista en esta edición mediodía de BTV Noticias y aunque muchos padres no lo tienen incorporado o no lo saben, los métodos de crianza que utilizan, utilizan violencia y eso tiene consecuencias en el desarrollo de niños y adolescentes y por eso UNICEF lanzó una campaña que se llama Trato Bien y de esto es que convocamos a hablar a Lucía Bernaza, que es encargada de protección de la niñez de UNICEF. Gracias por estos minutos. Pues gracias a ustedes. Si te parece, vamos a compartir una placa para partir de datos que ustedes tienen procesados respecto a cuánto se utilizan métodos violentos en la crianza. En Uruguay, el 54,6% de niños fue sometido y adolescentes fue sometido a algún método violento de disciplina, 50,1% sufrió agresión psicológica, 25,8% sufrió castigo físico. Y te pregunto, Lucía, ¿qué es lo que pasa? ¿Los padres uruguayos utilizan métodos violentos y no lo saben? Sí, bueno, esta es una encuesta que se hace se pregunta si se utiliza determinadas prácticas que son consideradas violentas y nosotros lo que hicimos ahora para armar esta campaña es tratar de entender mejor esto que tú me preguntabas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan alto el número? Hicimos un estudio cualitativo y lo que ese estudio nos mostró es que la gran mayoría de los adultos desconoce que algunos de los métodos que utiliza para criar a sus niños son considerados violentos, desconoce los efectos y hay una parte también de los adultos que justifica, por ejemplo, la utilización de la violencia física, sobre todo. Claro, uno se puede poner a pensar, de acuerdo a estos estudios que ustedes realizan, cuáles son aquellos métodos más frecuentes que se utilizan, la clásica paliza que dicen algunos, sí, que le dan a los niños cuando se portan mal, o también gritarles, ¿qué es lo más frecuente y qué consecuencias tiene en el desarrollo de un niño? Los datos nos muestran que 1 de cada 5 utiliza el castigo físico. El castigo físico son golpes, desde una palmada a golpes más severos. Y el 50% la agresión psicológica, que incluye los gritos, pero no son los gritos yo siempre lo digo, pero no es el grito de venía a tomar la leche, venía a hacer los deberes. Es el insulto, es la humillación, es la agresión verbal. Lo que se sabe según el grado con que eso se produce y la frecuencia, o sea, la gravedad y la frecuencia son las consecuencias sobre los niños. Pero siempre lo que los niños aprenden es que esta es una forma de relacionarse y que para solucionar las diferencias utilizamos la violencia. Según la gravedad de la violencia que se utilice, las consecuencias pueden ser desde emocionales, la pérdida de confianza, la afectación de la autoestima, hasta incluso cognitivas, es decir, la pérdida de capacidad de aprender. Claro, sí será importante prestar atención entonces a todos los detalles de cómo uno se vincula con los hijos. Una cosa que me llamó la atención, ustedes hicieron una presentación del estudio cualitativo con cifra y decía Mariana Pomies, que estaba a cargo del estudio, decía, para muchos padres el hablar se acaba muy rápido porque no tienen herramientas de cómo vincularse mediante el diálogo con los hijos. ¿Cuán importante es la educación en este tipo de aspectos? Sí, absolutamente. Los padres a veces no tienen herramientas o no saben que hay un camino más efectivo para poner límites. Creemos la violencia física o el grito que da miedo es súper efectivo en el momento, pero tiene otras consecuencias. Entonces, en esta campaña nosotros pusimos a disposición de la población, porque tenemos el doble objetivo de informar, porque sabemos que hay mucha gente que utiliza la violencia pensando que no hace mal, o que es lo normal y que está bien. Y además funciona. En el corto plazo la violencia funciona. El problema es que tiene consecuencias. Entonces queríamos informar esas consecuencias y también brindarle a las familias otras herramientas. Por ejemplo, ¿qué herramientas? Hay un montón de tips en una web que se llama tratobien.org que están orientados a esto, a cómo poner límites sin ser violentos, desde el tiempo fuera, las sanciones bien claras, qué decir y qué no decir, cuándo el adulto, por ejemplo, tiene que tomarse 5 minutos y salir, qué cosas ignorar, qué cosas no ignorar. Una cosa que digo siempre que es muy importante para todos los cuidadores es saber lo que viene en esa etapa del desarrollo del niño. Por ejemplo, si nosotros sabemos que a los 2, 3 años los niños nos van a hacer rabietas y que es normal que hagan rabietas, seguramente podemos responder mejor que si no sabemos. Eso nos parece que es clave. Claro, tal vez esa cosa que muchos padres dicen que llega un punto que se sienten desbordados porque el niño lo prueba hasta que llega un punto en el que no se tolera más o ahí viene el grito de repente.
Absolutamente, es que ser padres, como dice la campaña, qué lindo pero qué difícil, ¿no? Ser padres no es fácil, da trabajo, cuesta, y la vida moderna es súper estresante, te prueban, buscan tu atención, y bueno, y hay que prepararse para eso, porque si no sacamos esas cosas que tenemos naturalizadas, que no están buenas. Sí, el estrés mismo de la vida diaria, de repente que tal vez uno lo termina como canalizando. En estos días, y para finalizar, se está hablando mucho de un incremento de la violencia a nivel de la sociedad en general y cómo abordarlo como sociedad, justamente, delitos mucho más violentos, pérdida de valorización de la vida. ¿Hay que empezar entonces ahí en mejorar en la niñez? Sí, por supuesto, estamos hablando igual de otro tipo de violencia, la que se da adentro, pero sí estoy muy de acuerdo que esa violencia impacta en toda la sociedad. Como aprendemos a relacionarnos, como aprendemos a resolver nuestros conflictos, es como lo vamos a hacer cuando seamos adultos, o por lo menos lo primero que nos va a salir. O un acto violento, o el diálogo, la reflexión y otras formas. Recordemos la web para finalizar, tratobien.org, y ahí está toda la información. Exactamente, tratobien.org.